ser un radio, que puede ser una televisión, y muchas veces pues no tenemos la curiosidad de irnos a asomar adentro pues, para ver cómo es, ¿verdad? Por dentro, ¿no? Sino nomás vemos por ahí algún hoyito y que de ahí sale sonido, pero muy pocas veces nos asomamos a ver de qué se trata. Entonces, cuando tenemos un altavoz, ¿verdad? Como los altavoces que usamos para reproducir sonido, podemos ver estudiar algunas de sus cualidades. De hecho, esto lo hacemos, pero en las clases de electroacústica de séptimo semestre, en donde se estudian los altavoces, los micrófonos y otros transductores electromecánico-acústicos. También los montajes que tenemos que hacer en estos altavoces son importantes porque eso ayuda a que la reproducción del sonido que se hace se haga con mejor fidelidad, que no haya distorsiones y que no haya problemas. Aquí dice altavoces de cuerno. Dice la naturaleza de los cerramientos. Esto es un cerramiento, es una caja a donde nosotros alojamos los altavoces para que suenen mejor. Hay cajas cerradas o cajas abiertas, como en este caso el tipo Bass Reflex, ¿verdad? Y aquí nos dice la naturaleza del cerramiento puede afectar a la eficiencia y a la direccionalidad de un altavoz. El uso de altavoces de cuerno puede proporcionar una mayor eficiencia y direccionalidad, pero de forma exagerada. Puede reducir la fidelidad del sonido. La disposición en columnas de altavoces puede proporcionar cierta direccionalidad. El término bajo infinito se encuentra a menudo en los detalles sobre las instalaciones de altavoces. Se puede visualizar como un altavoz montado sobre un plano, y a veces los encontramos montados en el plafón, así como en el techo, ¿verdad? Y ahí vemos que se coloca un altavoz y lo estamos oyendo así de arriba para abajo. En muchos lugares, como lugares públicos, cosas así. Esto es para que la radiación del dispositivo se mejore y tenga una mejor cobertura, la direccionalidad. Hay que tener un control de la direccionalidad. Entonces dice que hay diferentes tipos de alimentadores para el sonido, porque hay altavoces para agudos. Aquí vemos que ya tenemos aquí una bocinita que trabaja junto con un dispositivo que vibra, que puede ser una plaquita que al vibrar emite el sonido y lo radia el cono. Entonces se le nombra de diferentes maneras. Altavoz de cuerno o bocina, pero esta puede estar unida a un dispositivo vibrador que es un diafragma metálico que funciona con un principio electroacústico que se llama el principio electrodinámico. De modo que aquí podemos manejar ese tipo de reproductores y el elemento que recibe la señal eléctrica y la convierte en una vibración, posteriormente la transmite hacia el interior de la bocina y esta, por sus propiedades direccionales, realiza ese efecto. Bien, aquí nos menciona el efecto de la direccionalidad y la ganancia, la difracción y otros fenómenos del sonido que hay que considerar al momento de hacer estos diseños. Esos son los patrones direccionales con los que podemos trabajar para tener una cobertura mejor. Ese tipo de sistemas se les conoce como line array o arreglos lineales y son muy usados en la actualidad para la difusión del sonido. Entonces, se le va dando una
direccionalidad para que la cobertura que hagan en lugares donde se necesita mucha potencia para poder difundir el sonido, se realice. Bien, aquí habla de la direccionalidad de las altavoces y de los tipos de transductores que se utilizan, filtros y otro tipo de cosas así. Vamos a tomar entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos del sonido que hemos estado estudiando? El sonido y la audición, digamos, nosotros, ¿cómo generamos el sonido? ¿Cómo creamos el sonido? Tenemos en la boca un reproductor de sonido, o sea que aquí va a haber una bocina en mi boca, cuando la abro así, aquí se va a formar una bocina, y aquí en el tubo que tengo aquí, se llama tráquea, junto con el trabajo de las cuerdas bucales que van a ir modulando el paso del aire. Este aire genera una presión que viene desde los pulmones y nosotros inspiramos, jalamos aire, vemos que se inflan nuestros pulmones como si fueran un globo y luego cuando expulsamos el aire, como si se apretara ese globo y sale aire por aquí. Nosotros ya para hablar ya ni lo pensamos, o cuando cantamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque también intervienen hasta los tubos que tenemos en las narizotas, y por aquí hay unos conductos que se unen a los tubos de las narices. Entonces, cuando vemos nosotros que estamos hablando, hasta podemos sentir, ponemos la mano así sobre la boca, pues que estamos expulsando aire, salen ondas de presión del aire y que este es nuestro aparato fonador. Y esto está conectado también íntimamente con nuestro aparato auditivo, la forma que tenemos de la audición. Aquí tenemos una especie de bocinita que capta el sonido y lo concentra en el diafragma que forma el tímpano. Posteriormente, esas variaciones de presión que entran por la oreja hacia el conducto timpánico se transforman en movimientos mecánicos de tres huesecillos que son el yunque, estribo y el martillo, estribo y, más martillo, yunque y estribo. Y luego pasan al oído interior hasta producir la sensación de sonido como una señal de tipo de potencial eléctrico, que es la que llega hasta el cerebro a producir la sensación de sonido. Entonces, durante este curso, y eso lo vamos a ver en la próxima práctica, vamos a ver el trabajo de esas cosas, pero todos los elementos mecánicos, eléctricos y acústicos que están interviniendo en ese trabajo. Por eso aquí dice que el sonido y la audición, tenemos que estudiar la medición del sonido, la propagación del sonido, los instrumentos musicales que ya hemos estado viendo como ejemplo en el curso de acústica musical que estuvimos consultando. Estuvimos estudiando cuerdas, columnas de aire, que son tubos, ¿verdad? Las escalas musicales, ondas estacionarias y diferentes fenómenos del sonido que se presentan como la reflexión, la resonancia, vimos el resonador de Helmholtz, interferencias constructivas y destructivas en diferentes otros trabajos anteriores. La reproducción del sonido se puede hacer de diferentes maneras y la que generalmente utilizamos en la electroacústica es con los altavoces. Entonces aquí para medir el sonido podemos medir la intensidad con los sonómetros, que también hicimos una práctica para ver cómo se miden los sonidos en decibeles, o sea, diferencias de presión, diferenciales de presión de la presión atmosférica que tenemos en las ondas, cómo se propagan, ¿verdad?
el timbre del sonido, que consiste en el contenido armónico que hace que se establezcan diferencias entre el mismo tono, pero emitido por diferentes instrumentos que producen diferentes componentes armónicas. Estuvimos estudiando la velocidad del sonido, las relaciones de onda, etcétera, ¿no? Ok. Aquí vemos entonces el trabajo de las bocinas en la electroacústica y vemos que contribuyen a para poder tener un control del campo de radiación sonora que se va a formar. Eso se llaman patrones de radiación. Y a eso contribuyen mucho los montajes en donde colocamos esto, ¿verdad? En ocasiones observamos que eh, para, eh, para fines de difusión, muchas personas colocan una bocina de este tipo encima de un coche o de un vehículo y van hablando por el sonido y ahí se va oyendo. Este montaje de la bocina es la que hemos estado estudiando. Ahorita de las prácticas que me han estado entregando entonces de tubos y bocinas, ya las estoy recibiendo y tenemos que completar estos ejercicios, ¿sí? Aquí tenemos la práctica, ¿no? Por ejemplo, esta me la envió me la envía Pérez Velázquez Lila Yasmín. ¿Está presente? Es otro grupo, profe. ¿Vale? Ese es otro grupo. Sí. Es de otro Nosotros grupo. somos el 609. CB6. Perdón, muchas gracias por la aclaración. No importa. Como son los dos grupos, a los dos les doy lo mismo. Les decía que sí. Esto es lo que yo les mando en el archivo de Word. Aquí viene la teoría básica, pero la tenemos que completar con los otros enlaces que les mando para que entren a diferentes páginas de internet o a videos o alguna otra actividad así. Aquí en el desarrollo de la práctica lo que normalmente hacemos es que con estos que se llaman tubos de órgano hacemos el cálculo de esta columna de aire y vemos la diferencia de cuando está cerrado a cuando está abierto. Digamos, aquí está en la misma columna de aire. Esto que viene aquí es una entrada del aire en donde se crea una turbulencia para que el aire se pueda entrar en resonancia. Esta es la ecuación de cálculo para la... Y aquí dice que usando el archivo index que les mandé, ¿verdad? Para que ustedes entren a las aplicaciones de Java, ahí vamos a estudiar hay que entrar a donde dice vocals, ¿sí? Vocals. Y esto lo que hace es un estudio del aparato fonador.
Si no lo hicieron, ahorita de momento lo vamos a tener que hacer y lo vamos a manejar en la siguiente práctica. Pero es necesario hacerlo. Entonces, si ahorita no lo incluyeron, aquí era para que vieran el trabajo del aparato fonador, de la boca. Vocals, quiere decir del aparato fonador de la boca. Y ahí se ve en esa aplicación de Java. Aquí, en esta calculadora que viene aquí, se hace el cálculo de la frecuencia de resonancia cuando tenemos la longitud del tubo, y con esto me calcula qué frecuencia de resonancia tengo aquí. Como son tubos que están abierto y abierto o cerrado y abierto, su vibración, su resonancia es a media longitud de onda para y para a un cuarto de longitud de onda. Pero miren cómo aquí se pone el caso de un cono cerrado, que es ya prácticamente el principio de una bocina, que es un tubo de sección variable que se va abriendo, ¿verdad? De acuerdo con una cierta ley de desplazamiento en relación con el área. Digamos aquí desde 0 hasta una cierta longitud, el área que tengo acá es igual a está en relación con eso. Y eso es lo que crea ese efecto de transformación. Aquí agrega los cálculos hechos con la calculadora que viene en la aplicación. Los problemas del libro de Shams se tienen que ir haciendo para que pues entendamos cómo se calcula y el uso que le vamos a poder dar. Pues como les digo, tiene muchas aplicaciones porque se puede utilizar hasta como antena de radio. Claro que cuando tú usas una bocina, pues la puedes construir de cualquier material, ¿no? La puedes hacer hasta de cartón si quieres. Pero en el caso de las antenas, pues claro que tiene que ser una antena de tipo metálico, y lo que lo alimenta, la energía que lo la onda electromagnética que lo alimenta, va a funcionar como un transformador que se convierte en una antena muy direccional, que va a transmitir el sonido de manera muy direccional. Entonces aquí están los problemas. 234, calcule las 3 frecuencias más bajas de un tubo cerrado, un tubo abierto y un tubo cerrado, que son ejercicios de cálculo. Se emplea un tubo de resonancia, un tubo abierto en un extremo y cerrado en el otro, para encontrar la frecuencia de un diapasón. Se obtiene la resonancia cuando la longitud del aire de la columna es de 0.52 y 2.25 metros. ¿Cuál es la frecuencia del diapasón? Bueno, pues aquí precisamente ustedes tienen que hacer ese problema, y acá se pone aquí en su práctica. Ahora dice aquí el complemento de la teoría de las bocinas, que es lo que tenemos que complementar. Las bocinas de los altavoces, y hasta las bocinas de los altavoces, como las cajas de los altavoces, están diseñadas para lograr varios patrones, que es lo que les acabo de explicar con ese otro, que les voy a enviar el link para que ustedes entren y obtengan información del trabajo de los altavoces electroacústicos junto con bocinas, ¿verdad? Y es muy importante que lo tengan. Como les digo, tenemos que continuar con esto, y lo vamos a hacer en la siguiente práctica, pero aquí lo podemos ver en el trabajo de un instrumento musical. O sea, cuando en donde estamos utilizando un tubo y una bocina acústica, pues en un instrumento como la corneta, ¿verdad? Y se hace el análisis de los sonidos utilizando la fórmula de las bocinas para ver cuál es el límite de frecuencias que puede pasar por la constante del destello y otros problemitas que vienen por ahí de cálculo. Esto se toma del libro de Shams.
Y el otro es un complemento del uso de las bocinas que les voy a enviar. Las bocinas de los altavoces, como las cajas de los altavoces, están diseñadas para lograr varios patrones de distribución de sonido y actuar como transformadores acústicos para acoplar alta impedancia en la garganta a la baja impedancia en la boca. Esto ocurre en nuestra garganta y en nuestra boca. Ahí ocurre esa transformación y ese acoplamiento de impedancia acústico que usamos para poder hablar. Esa es lo que me refiero. Además, los cuernos o bocinas suelen aumentar la eficiencia electroacústica de los altavoces y proporcionar una mejor reproducción de sonar. Básicamente hay tres tipos: el cónico, el exponencial y el hiperbólico, que son los que estamos estudiando. Y algunos ejemplos musicales son como el trombón, la trompeta, la corneta, etcétera, etcétera. El coeficiente de transmisión o eficiencia de radiación de una bocina, que esto es lo análogo con una antena de radio, es la relación de la acústica real, de la potencia acústica radiada por una bocina determinada y la potencia acústica irradiada por el mismo diafragma que se mueve a la misma velocidad en un tubo cilíndrico de longitud infinita. Esto análogamente se puede manejar con unos tubos que manejan ondas electromagnéticas que se llaman tubos de onda, y la bocina sirve como antena, como una especie de transformador. Es un trabajo que se puede hacer para usarlo también para ondas no solamente acústicas, sino electromagnéticas. Por eso es importante conocer todas esas aplicaciones. Complemento de la teoría de las bocinas de los altavoces, como las de las cajas de los altavoces, están diseñadas para lograr varios tipos de patrones y distribución del sonido. Entonces se usan, y con eso se logra un control y una eficiencia muy, muy grande al distribuir el trabajo en frecuencias altas, medias y graves. Y para eso se utilizan otros filtros eléctricos para acoplamiento. Digamos, yo creo que como este tipo de cosas las vamos a encontrar muy frecuentemente las vamos a encontrar muy frecuentemente en nuestro trabajo en la ingeniería de comunicaciones y electrónica. Siempre vamos a estar en contacto con este tipo de equipos. Es necesario que los vayamos conociendo, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a dar por terminada la práctica número 9, pero hay que incluir estos ejercicios que vienen ahí, y posteriormente vamos a ver un poco más sobre el aparato auditivo y el aparato fonador y estas aplicaciones como las que les estoy explicando. Entonces yo les voy a mandar esa información con esos links que les mando, como el del archivo index o otro que les voy a mandar ahora. Podemos ver, entrar a esos programas. Hemos estado usando el curso de acústica musical porque ahí vienen muchos ejemplos musicales de los instrumentos, para que conozcan más los instrumentos musicales, pero para que vean que siempre es una combinación de diferentes elementos. Por ejemplo, una cuerda con un resonador, una caja de resonancia, o una placa que no trabaja sola, sino que puede tener asociada una bocina o otro tipo de cosas así, para convertirlo en un reproductor de audio. Se ha usado muchísimo en la telefonía, se ha utilizado muchísimo en los equipos de comunicación. ¿Está claro, compañeros?
Bien, entonces, profesor, terminen de mandarme entonces su práctica número 9, ¿verdad? Para que ya se pueda, y en la próxima clase ya vamos a entrar a la práctica 10, que va a ser el aparato auditivo y el aparato fonador, el trabajo del sonido y la audición, la propagación del sonido, estudiar un poco de la propagación del sonido y de cómo se transmite y cómo se capta. ¿Iba a decir algo? Profesor, yo tengo una pregunta. Entonces, lo único que tenemos que añadir son los ejercicios del CHAMPS. Sí. Sí. Ok. Y vamos a continuar, como les digo, en la siguiente práctica, las otras aplicaciones de las bocinas, ¿verdad? Y en altavoces y en otro tipo de cosas así, pero principalmente el de nuestro aparato reproductor, que es la garganta, las cuerdas vocales, la boca, las narices, todo eso está interconectado acústicamente, entonces se tienen que hacer unos diagramas equivalentes usando las analogías. Los dejo entonces y ahí les voy a mandar ese link para que lo vayan estudiando. Ok, profesor, gracias. Bueno, hasta luego entonces. Hasta luego. Profe.